capítulo número 17 del Evangelio según San Mateo. Capítulo número 17 del Evangelio según San Mateo. Vamos a leer el versículo número 1 en adelante, que nos dice la bendita palabra de Dios de la manera siguiente. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres, y hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Amén. Hasta ahí dejamos la porción. Pueden tomar su asiento, por favor. En la lectura anterior, hermano y hermana, hablábamos de el cambio inesperado en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Que ahora, hermano, el ministerio, las acciones de nuestro Señor Jesucristo van encaminadas ya, hermano, a la parte final de su ministerio, donde, hermano, él acaba de dar la noticia a sus discípulos que era necesario que él fuese a Jerusalén para que allí sería golpeado, azotado, escarnecido por los fariseos, por los saduceos, por los ancianos de Israel, ser muerto y resucitar. Esta noticia, hermano, cayó sobre los discípulos de una manera inesperada, pues, hermano, el Señor había venido haciendo hechos milagrosos para poder, hermano, convencer. Bueno, no era el propósito del Señor convencer, sino que para que las gentes vieran, hermano, las maravillas que Dios había venido a hacer en medio de ellos. Y por eso, hermano, extrañaba, porque ahora que ya sus discípulos reconocían que Él es Jesús, o era Jesús, el Cristo, ahora el Señor le dice que no se lo digan a nadie. Y se los manda. Pero ahora, hermano, viene el Señor y todavía revelando más. Recuérdense que son, desde el capítulo 5, el Señor viene revelando los misterios del reino, las enseñanzas del reino, los mandamientos del reino. Y ahora el Señor, hermano, va a dar otra enseñanza acerca de su reino. Recordemos que, hermano, durante los 3 años y medio casi, el Señor ha venido enfatizando, hermano, que el reino de los cielos ya está aquí. En lo que Él estaba en la tierra, ya estaba aquí. Porque eso era el reino de los cielos, donde hay misericordia, donde hay humillación a Dios, donde hay obediencia de la palabra, donde hay amor por el prójimo. Ahí está el reino de los cielos. Pero ya decíamos también que, hermano, el reino de los cielos tiene, hermano, 2 momentos. El momento donde el reino de los cielos ya está revelado, que es, hermano, las buenas nuevas de salvación.
Y el otro, hermano, es que el reino de los cielos se va a completar, hermano, cuando ya nuestro Señor Jesucristo venga y nosotros, por supuesto, nos vayamos a la gloria eterna juntamente con Él. Por supuesto que los otros eventos futuros que se van a cumplir, como el milenio, como la gran tribulación, como el tribunal de Cristo, se van a dar anticipadamente, hermano, a la ida nuestra hasta la eternidad futura. Pero entonces ahora el Señor va a revelar algo a sus discípulos que quedará grabado, hermano, para que ellos entendieran más adelante lo que el Señor hoy les estaba enseñando. Bueno, algunas cosas el Señor se los dijo a ellos que no las entendían, pero que las iban a entender después, porque el Espíritu Santo, que iba a venir, el Consolador, iba a enseñarles y a recordarles esas enseñanzas. Pero ahora, hermano, está hablando aquí Mateo. Mateo era un publicano, cobrador de impuestos, pero que era parte del pueblo judío. A los publicanos se les odiaba mucho y se les consideraba como vendepatrias, como traidores, porque estaban al servicio del imperio romano para cobrar los impuestos del pueblo, de los pueblos subyugados al sistema, al imperio. E Israel era uno de esos pueblos subyugados. Por eso es que a los publicanos los odiaban, los tenían como traidores. Pero Mateo era un israelita, hermano, también nació en la región más pobre de Israel, como lo era Galilea. Y es interesante, hermano, porque nuestro Señor Jesucristo, ya lo dijimos, hermano, Él siempre buscó a la gente más pobre, a los enfermos, a los desechados por la sociedad, porque el mismo Señor Jesucristo, hermano, creció en una aldea, hermano, en una provincia pobre, como lo era Galilea. Ahí el Señor vivió, hermano, sus 30 años antes de que comenzara o iniciara su ministerio, a tal punto, hermano, que para el Señor Galilea, hermano, era como su casa. Por eso, como dice ahí, creció, hermano, en Galilea para que le llamaran el Galileo, y así le llamaban, el Galileo. Pero Galilea, hermano, era de las tierras, de las provincias más pobres, y como donde hay pobreza, también hay, hermano, una escasez de estudio, hermano, de conocimiento académico. Era en Galilea, hermano, donde estaba la gente que menos estudio tenía. Y esto afectaba, o llegó al punto de afectar a los galileos, que la mayoría de los galileos, por no decir todos los galileos, hermano, no sabían hablar bien el hebreo. El arameo, pues mucho menos, porque el arameo no se habló mucho tiempo entre ellos. Entonces ellos no sabían hablar mucho y muchas palabras ellos las cambiaban. Entonces por eso, hermano, algo interesante, hermano, que realmente el nombre de Jesús no es el nombre original que el ángel Gabriel le dijo a la Virgen María que le pusiera al niño. Eso no fue el verdadero nombre, Jesús. Sino que, hermano, el verdadero nombre que el ángel le dijo a María que le diera era el de, hermano, Yeshua. Yeshua, que, hermano, también es Josué, que eso sí quiere decir el Salvador. Fíjese, el Salvador. O sea, si encontramos, bueno, ¿por qué la Biblia dice de que el ángel le dijo que le pusiera a Jesús? Recuérdese que los discípulos, hermano, en el caso de Mateo, hermano, eran de esa parte del pueblo de pobres. Entonces, lógicamente que ellos, hermano, al crecer en ese lugar, hermano, adquirieron esa manera de hablar, por así decirlo, tergiversada, que cambiaba ciertos nombres de las cosas. Y entonces por eso es que ellos, hermano, al Señor, en lugar de decirle Yeshua, ellos le decían Yeshu. Yeshu. Y es ahí donde Mateo, hermano, y los discípulos, ellos conocen al Señor como ya no Yeshua, sino como Jesús. Y como Mateo era, hermano, de ese lugar, cuando él escribe el Evangelio, él pone ahí que el ángel le dijo que le pusiera a Jesús, pero en realidad no era ese nombre, sino que era Yeshua. Pero ellos, por su falta de estudios, hermano, de aprendizaje en el idioma,
ellos no pudieron, hermano, pronunciar ese nombre, entonces le decían Jesús, Jesús, y es ahí donde le queda el nombre al Señor de Jesús, Jesús. Pero en realidad originalmente la palabra del ángel fue Yeshua. Bueno, entonces el Señor, hermano, va y crece en Galilea. Él crece ahí. Galilea vino a ser como la casa, por eso es que el Señor se identificó mucho con los pobres, porque también la profecía decía eso. Pero Él se identificó más con los pobres de Galilea y tenía a Galilea como su casa, como su casa. Entonces, por eso, hermano, cuando el Señor habla a sus discípulos y les dice que es necesario que salga de Galilea, de la región de Galilea, para ir a Jerusalén, ellos sabían que si Él salía de esa región, el Señor corría peligro, porque el único lugar donde podía estar, por así decirlo, más seguro, era en Galilea. Allí seguro todos lo conocían, todos lo protegían. Pero saliendo de Galilea, cualquier cosa podía pasarle. Entonces, por eso cuando el Señor les avisa a sus discípulos que era necesario salir, ir a Jerusalén y allá padecer, ellos se sintieron mal, al punto que Pedro, hermano, usado por el diablo, las palabras que leíamos, ¿verdad? Señor, ten misericordia de ti, que ninguna de estas cosas que has dicho te acontezca. Y el Señor no ve en Pedro, hermano, realmente una persona, hermano, que le quiera hacer daño, pero sí una persona que dejándose llevar por los buenos sentimientos hacia el Señor, hoy estaba siendo usado por el diablo. Por eso lo decíamos el otro día, ¿verdad? Muchas veces los seres que dicen que nos aman, hermano, porque nos aman, creemos que nos dan buenos consejos, y hay gente que no da buenos consejos, aunque amen a las personas. El caso de Pedro, en ese momento, ese era el caso. Pero ahora dice, hermano, que el Señor dice 6 días después, o sea, después de haberles dado, hermano, la noticia de que iba a salir de ahí para ir a Jerusalén, San Mateo dice que pasaron 6 días. Y habían pasado, después de que el Señor les habló esas cosas. Sin embargo, San Lucas dice que fueron 8, o dice como 8 días. Entonces, hermano, realmente mucha gente piensa que la Biblia tiene, hermano, contradicciones. No, la Biblia no tiene contradicciones. Los que nos confundimos somos nosotros. Los que la entendemos mal somos nosotros. Porque si leemos cuidadosamente, hermano, vemos que en el caso de Mateo, él está, hermano, contando los días cuando el siguiente día de que el Señor les habló eso, y un día antes de que aconteciera. Eso es lo que cuenta, porque cuando Lucas dice como 8 días, haciendo la cuenta del día en que el Señor les da esta noticia y tomando en cuenta el día en que sucedió la transfiguración, son exactamente 8 días. Entonces Lucas, hermano, toma el tiempo desde el momento en que el Señor habló de esa profecía hasta su cumplimiento, el día que se cumple. Más, sin embargo, Mateo habla de, hermano, un día después de la profecía y habla un día antes de la profecía. Por eso él dice como 6 días. Dice 6 días después, dice, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. No se sabe cuál es el monte. El Señor no dio nombres. Pero lo que sí dice, hermano, que el Señor solía, estando con sus discípulos, irse, dice, a los montes a orar. Pasaba la noche en oración y sus discípulos dormían. Era costumbre del Señor. En esta ocasión el Señor decide tomar a Pedro, Jacobo y Juan. Dice que los llevó a un monte muy alto, dice, y allí se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces, esto, bueno, antes de proceder a esto, hermano, algo que es interesante, hermano, no es solo manera de información para todos, hermano, pero el hecho de que el Señor saliera, ese cambio repentino de su ministerio, hermano, esa reacción de sus discípulos, como que no estaban de acuerdo en lo que el Señor estaba haciendo,
hace a muchos estudiosos de la Biblia pensar, hermano, ¿qué es lo que obró o pasó en la vida del Señor Jesús para que, hermano, diese este cambio? Bueno, ya lo dijimos anticipadamente, lo hemos dicho, porque el Señor dijo, es necesario que esto acontezca. O sea, todas las acciones de nuestro Señor Jesucristo obedecieron, hermano, a un plan que ya preelaborado se había, hermano, preelaborado entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que solo estaba obedeciendo a lo que ya estaba ordenado por el Padre. Sin embargo, la gente que le gusta como cuestionar, hermano, esas cosas misteriosas del reino, porque son misterios del reino, porque es un misterio que el Señor se haya, hermano, esmerado con señales, prodigios, con misericordias, hermano, para demostrar que Él era Dios, y que ahora que ya lo demostró, ahora no quiere que nadie sepa que Él es Dios. O sea, misterio, ¿verdad? Misterio, porque antes sí y porque no. Porque antes, hermano, sí quería que la gente creyera en Él, y hoy no quiere que sepan que Él es el Cristo. Misterios. Entonces aquí igualmente, hermano, entonces despierta en ellos, dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué ese misterio? ¿Por qué ese cambio tan repentino? Y entonces algunos teólogos, hermano, le han llamado a esa acción del Señor, le han llamado, hermano, el síndrome de Galilea. El síndrome de Galilea. Y entonces ellos dicen de que hay bases para decir que el Señor tuvo, hermano, como cayó en una como depresión, y por esa razón el Señor se alejó de Galilea. Usted sabe que el Señor Jesús es Dios, ¿verdad? ¿Qué depresión va a haber en Dios? Si Él conoce lo que está haciendo, Él sabe lo que está haciendo. Pero entonces dicen, bueno, razones hay. Dicen, número uno, porque la gente ya no le seguía. Número dos, porque el Señor encontró mucha oposición. Y número tres, porque el Señor dice, ¿cuál era el número tres? Que la gente lo había dejado, y porque ya no hacía milagros, por eso. Ya no creían en Él, ya no creían en sus milagros. Pero si vemos los evangelios, hermano, nunca las multitudes fuera de Galilea o en Galilea dejaron de seguir al Señor. Nunca el Señor durante su ministerio dejó de hacer milagros. Es más, San Juan, hermano, él cuenta, cuando San Juan relata su evangelio, como lo leíamos, cuando leíamos el evangelio, veíamos cómo, hermano, San Juan fue, hermano, narrando los milagros. Bueno, son 7 los milagros, pero iba del milagro, vamos a decirlo, más pequeño hasta el milagro más grande, que fue el de resucitar a Lázaro. O sea que el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, jamás dejó de hacer un milagro. Ahora, si era por la oposición, hermano, realmente desde que era un niño, el Señor encontró oposición. Y sin embargo el Señor siguió. Él sabía que Él era Dios y que la razón por la cual había venido a la tierra, ¿verdad, hermano? Sí, claro que lo vamos a ver, hermano, allá cuando Él está, hermano, en angustia, allá en el huerto de Getsemaní. Vamos a ver cómo el Señor dice, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino que sea hecha tu voluntad. O sea, le estaba diciendo, si es posible que yo no deba de sufrir, Señor, que no sufra, pero eso sí, que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Porque eso es lo que, por eso Él dijo, a mí mi Padre Celestial siempre me oye, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada, dijo, ¿verdad, hermano? Cuando iba a resucitar a Lázaro, dijo, Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. E inmediatamente, hermano, dio la orden a Lázaro para que el hermano resucitara. Pero Él dice claramente más adelante que lo dijo por causa de la multitud, para que la gente glorificara tanto al Hijo como al Padre, a quien Él había pedido o dado gracias por ese milagro. Amén, hermano. Entonces, eso es un paréntesis, ya lo cerramos. Pero ahora, entonces viene y los llevó, hermano, y dice que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol,
y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ahora, fíjese, ¿qué es eso? O sea, ahí el subtítulo que tiene ahí las Biblias dice la transfiguración. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es lo que el Señor, un misterio que el Señor les estaba revelando a sus discípulos? Bueno, a Pedro, Juan y Jacobo, los únicos tres, se los estaba revelando. ¿Qué era, hermano? El cumplimiento de la palabra de Dios, que les acababa de decir hacía 6 días, según San Mateo, y 8, según San Lucas. En el versículo 28 aquí de San Mateo dice, capítulo 16, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Cómo es que nos dice Apocalipsis que aparecerá el Señor? Que su rostro resplandecerá como el sol en su fuerza, ¿verdad? Que sus vestiduras, hermano, aunque en Apocalipsis da más datos porque dice será blanca, dice, teñida de sangre. Pero es blanca. O sea, cuando el Señor se manifieste en gloria, su rostro brillará como el sol y sus ropas serán blanquísimas. Cuando Él venga en su gloria. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo el Señor, hermano? Revelando su venida a estos 3 hombres de Dios. A esos 3 hombres de Dios. Ahora, ¿quién dice? ¿De dónde sacamos que el Señor lo que estaba haciendo era mostrando su venida a Pedro, Jacobo y Juan? ¿De dónde lo sacamos? Lo sacamos de aquí de la palabra. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pedro, ya hermano, un hombre maduro, hermano, ya en el ministerio, hermano, si usted me acompaña, segunda de Pedro capítulo 1, habla de ese acontecimiento, de esa experiencia que tuvieron con el Señor Jesús, Elías y Moisés. 2, segunda de Pedro 1, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 16 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y el apóstol Pedro, él dice claramente: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él, ¿dónde? En el monte santo. O sea que Pedro, hermano, años después, está, hermano, convencido de que lo que ellos vieron en ese momento con Pedro, con Jacobo y Juan, fue, hermano, un anticipo de lo que será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor se los dijo: algunos de ustedes antes de que se mueran van a ver mi gloria en su venida. Van a ver mi gloria en su venida. Ahora, San Juan está muerto, San Pedro está muerto, San Jacobo está muerto. Entonces, claro que ellos van a resucitar juntamente con nosotros, o con los que estemos vivos, seremos transformados para recibir al Señor. Pero eso será en la segunda venida. Pero a ellos ya se los estaba el Señor anticipando. Ellos lo entendieron, hermano, ellos lo entendieron, pero no querían aceptarlo. ¿Por qué decimos esto? Porque Pedro insistía, hermano, en que no se llevaran al Señor, que no lo apresaran, al punto que sin que nadie lo supiera del Señor y los discípulos, a saber cómo, hermano, Pedro consiguió su machete por ahí, su espada. Ni cuenta se dieron, pero el Pedro ya andaba armado. Y él mismo le dijo al Señor: el Señor, yo, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. E incluso, Señor, mi vida pondré por ti. No voy a dejar que te pongan una mano encima. El que te quiera poner una mano encima me la va a poner a mí primero. Y el Señor le dijo: ay, Pedro, no sabes lo que estás hablando. Pero ve usted la reacción de Pedro, que cuando él ve la visión, en lugar de quedarse callado, Pedro, hermano, como era un poco ligero en sus palabras, apresurado en sus palabras, cuando él vio la visión, hermano,
y vieron al Señor, su rostro como el sol, sus vestiduras resplandecientes, hablando con Moisés y con Elías. Dijo Pedro, esta es la gloria misma. ¿Para qué nos vamos a mover de aquí? ¿O qué hiciera usted, hermano? Si usted, hermano, se le apareciera el Señor con toda su gloria, el Señor tuviera misericordia de usted y el Señor le quisiera revelar a usted toda su gloria como la hizo con ellos, usted quisiera salir de ahí, no quisiera que se acabara ese momento, ¿verdad? No quisiera que se acabara. Señor, esta experiencia maravillosa que no termine. Eso es lo que decía Pedro: Señor, que no termine esta experiencia maravillosa. Es más, quedémonos aquí. Es más, vamos a hacer 3 ramas, aunque a nosotros nos caiga el sereno. ¿Qué importa? Pero con solo que tú, Moisés y Elías estén bien, Señor, aquí nos quedamos. Pero Pedro no sabía lo que estaba viendo, hermano, la experiencia que estaba teniendo. Que no era, hermano, un tipo de experiencia para que él quisiera como olvidarse del mundo externo, porque eso es lo que Pedro está diciendo. Olvidémonos del mundo, de lo que pasa allá abajo en el monte, abajo del monte. Olvidémonos que pasa en Galilea, en Jerusalén. Olvidémonos, Señor, y aquí los 3, con ustedes 3, quedémonos para siempre. Fíjense, o sea, ellos estaban viendo, Pedro estaba viendo la visión. Pero en ese momento, Pedro, hermano, como digo, por ser ligero de pensamientos y de palabras, decía hasta cosas que no tenía que decir. Porque el Señor ya les había dicho: miren, el reino se va a establecer, pero falta mucho. Aunque el reino ya está aquí, pero la otra parte del reino se va a cumplir, pero falta mucho. Primero, ustedes tendrán que ir y llevar este evangelio a toda criatura. Ellos se dieron cuenta, ellos se darían cuenta de que el establecimiento del reino iba para largo. Iba para largo. Porque el Señor les iba a decir que fueran primero por todo el mundo a predicar este evangelio del reino. Eso le estaba diciendo. Entonces, ellos que pensaban que el Señor ya estaba hasta formando su gabinete, hermano, hasta ellos ya estaban peleándose posiciones unos con otros, hermano. Y viene el Señor y dice: olvídense que el reino lo voy a establecer por completo ya. No, hay muchas cosas que hacer. Muchas cosas que hacer. Entonces, por eso, hermano, muchas veces la iglesia tiene una actitud como egoísta, ¿verdad? Donde la iglesia, hermano, solamente se ocupa de edificarse a sí misma. Qué linda estuvo la vigilia, hermano, nos gozamos. Qué linda estuvo la palabra, aprendimos. Qué linda estuvo la oración, hermano. El Señor nos habló por su Espíritu Santo. Qué lindo estuvo esto, hermano. Y todo es lindo, todo es maravilloso, pero nos olvidamos que hay personas que todavía no son salvas. ¿O usted no tiene familiares que todavía no son salvos? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Y qué está haciendo para salvarlos? ¿Ah? ¿Qué está haciendo para salvarlos? ¿Les ha regalado un tratadito? ¿Está orando por ellos? ¿Los ha invitado a la iglesia? ¿Les ha regalado alguna predicación? ¿Les está dando un testimonio de lo que es el cristianismo con su ejemplo? O simplemente tenemos ese pensamiento: para que se mueran esos hijos del diablo, impíos, borrachos. Aquí quedamos nosotros recibiendo la gloria del Señor. Desciende, Señor, y llénanos. Eso decía Pedro. Que nos llene Dios, que nos bendiga Dios. Sigamos viendo su gloria, su rostro como el sol, sus vestiduras resplandecientes. ¡Qué gloria! ¡Qué manifestación más hermosa! Elías, el gran profeta, y Moisés, el gran siervo de Dios. Esto es maravilloso. Quedémonos aquí. ¿Y los perdidos? ¿Quién los va a traer? ¿Quién nos va a salvar a los perdidos? ¿O qué? ¿Quién espera usted que salve a esos suyos seres amados que no conocen a Cristo? ¿Quién espera que los salve? Sí, hermano, yo estoy orando para que el Señor les envíe gente que les predique. ¿Y usted por qué no va y les predica? ¿Ah? ¿Sí me entienden? Y si entienden, ¿por qué no traen gente?
¿Por qué somos egoístas y nos quedamos con la bendición de Dios y no vamos y compartimos esa bendición con otros que no conocen de Dios? ¿Por qué le pedimos a Dios, Señor, dame un carrito, Señor, para ser tuyo, te lo ofrezco a ti? ¿Por qué cuando Dios nos da carritos, carcachas, como sean, por qué no los ocupamos para traer gente a la iglesia? No que nos volvemos egoístas, o sea, no, cuidado que me vamos a manchar el carrito, cuidado, es que, mire, hermana, es que sus niños botan basura, hermana, mejor, no, que no entren comiendo, hermana, no los puedo llevar porque mi carro está limpio, hermano. ¿Y usted para qué le pidió carro al Señor? Para tenerlo como un trofeo, como un trono, donde no se puede tocar porque se va a ensuciar. Cuando todo lo que Dios nos da, nos lo da para que su nombre sea glorificado, hermano. Dolor nos debería de dar, hermano, el saber que usted y yo estamos recibiendo bendición y que tenemos seres amados que no están aquí. Dolor debería de darnos. Lástima por ellos. Pero no solamente eso, por eso el Padre nuestro dice, ¿verdad? Hágase tu voluntad. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿No saben cómo dice? Ajá, o sea, allá que se haga la voluntad, ¿verdad? Pero también ¿a dónde? En la tierra. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres sean salvos. ¿Esa es la voluntad de Dios? Pero entonces si hermano, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y procedan a un arrepentimiento, pero la iglesia no hace nada, ¿cómo entonces se va a establecer el reino de Dios si la iglesia no quiere hacer nada? ¿Cómo se va a establecer? Es necesario, hermano, que entendamos esa verdad, que Dios quiere que se haga la voluntad de Él en los cielos, pero que también la hagamos en la tierra. Que los buenos platos de comida que Dios nos da, nos manda del cielo, lo vayamos y lo compartamos con los que no conocen, con los que están muriendo de hambre espiritual, con los que están muriendo, hermano, por conocer a Dios. Hay gente sincera, hermano, que anda buscando de Dios, pero como no hay quien les guíe, están buscando de Dios erróneamente. Y es importante que la iglesia, por eso Pedro no sabía lo que estaba hablando. Y si usted busca en Lucas, el Evangelio según San Lucas dice que, hermano, Elías, Moisés y el Señor hablaban de su próxima muerte. De eso estaban hablando. De su salida, de su llegada, de su muerte. De eso estaban hablando. Pero entonces, hermano, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a conformar con, hermano, salir llenos, edificados con la bendición de Dios, la alabanza, la adoración, la palabra. Vamos a ser edificados, vamos a crecer en conocimiento, pero de nada serviría, hermano, que creciéramos en todo eso si no vamos a salvar ni media alma. De nada va a servir. Porque cuando vengamos y nos pida cuenta el Señor, vamos a decir, ay, Señor, es que te conocía, que eres hombre duro, que recoges donde no sembraste, que ciegas donde no esparciste, y por eso, Señor, todo lo que me diste, mejor lo guardé, Señor. No, los talentos, dice, yo los doy para que se trabajen. Para eso son los talentos, Dios. Para que ese talento que Él nos ha dado, de cualquier índole, los ocupemos para exaltar el nombre de Dios. Para eso Dios quiere que lo hagamos. No para hermano, para atrincherarnos, para enorgullecernos, para, hermano, ufanarnos de que tenemos esto, que tenemos aquí, que somos esto, que somos allá. Hermano, todo eso no tiene valor si no está tirado a los pies de Cristo. No sirve. Y entonces, cuando ellos vieron a Elías y a Moisés con el Señor, entonces Pedro dijo, quedémonos aquí para siempre. Dios le dijo, no, muchachitos, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Por eso mientras él aún hablaba, o sea, Pedro, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz de la nube, desde la nube, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd.
todo lo que Él os diga, hacedlo, creedlo, porque Él es mi Hijo amado. En Él me complazco yo. Porque, como le digo, no querían aceptar que el Señor era necesario que muriera. Era necesario. Que si el Señor no moría, no podía dar vida. Ellos no lo habían entendido. Claro, lo iban a entender después. Pero hoy no lo entendían ellos, hermano. Estaban afanados, aferrados a que el Señor, el Maestro, tenía que estar con ellos a como diera lugar. O sea, no querían, claro, como les digo, humanamente es comprensible. Porque imagínense pasar 3 años y medio, hermano, aprendiendo, viendo bendiciones, maravillas, hermano, teniendo, hermano, todo lo necesario. Es maravilloso lo que ellos, la experiencia que ellos estaban teniendo, pero lo que no entendían, que Dios los estaba preparando, hermano, para continuar la labor que ya nuestro Señor Jesucristo había comenzado. Había comenzado. Por eso, en medio de esas enseñanzas, usted sabe, hubieron regaños, hermano, hubieron palabras duras del Señor para con ellos, porque les estaba enseñando y quería enseñarles bien. Quería enseñarles bien. Cuando alguien, hermano, nos instruya, nos exhorte, nos llame, hermano, la atención, hermano, hermana, agarrémoslo todo para bien. Bueno, esta persona me está aconsejando, me está exhortando, pero tengo que agarrarlo para bien, porque esto me va a servir, me puede servir para servirle a Dios mejor. Porque cuando Dios le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, no vemos que Pedro le haya contestado: uy, Señor, qué falta de respeto, Señor. Qué bárbaro, yo no sabía que tú tenías esos arranques de carácter, Señor. No. Sino que, hermano, el Cristo de la gloria sabía lo que le estaba diciendo a Pedro, porque era para el bien de él, para que más adelante fuese, hermano, columna y baluarte de la iglesia de Dios que se iba a establecer. Porque estos 3 fueron la columna de la iglesia. Ellos eran, hermano, la columna de la iglesia en Jerusalén, dice el apóstol Pablo. Ellos eran las columnas, considerados las columnas de la iglesia. Los padres de la iglesia, hermano, el respeto, hermano, toda cosa, hermano, iban y la consultaban con ellos. Pero para que llegasen a ganarse esa posición, hermano, hermana, tuvo Dios que pulirlos. Pero era un carácter tremendo. Por eso nos enseña la palabra de Dios, hermano, que Dios agarró 11 buenos para nada. O sea, no servían. O sea, para lo espiritual sabían pescar, sabían negociar, sabían robar, sabían pedir impuestos, todos lo sabían, menos sabían lo que era servirle a Dios como se le debe de servir. Y entonces vino Dios y dijo: voy a agarrar estos 11 buenos para nada, y comenzó a moldearlos a como Él, hermano, quería que fuesen. Por eso usted ve a Pedro antes de Pentecostés y ve a Pedro después de Pentecostés, es un Pedro diferente. Es un Pedro diferente. Vean los discípulos peleando por posiciones, hermano. Ahora mira a San Juan después. Mira a Jacobo después, columnas de la iglesia. Todo egoísmo ya lo había erradicado del Señor de sus corazones. Todo, hermano, pensamiento de grandeza ya se había borrado de ellos. Ahora habían entendido que el Cristo de la gloria los había tenido 3 años y medio para servirle, para ser criados de la iglesia. Criados de la iglesia. Los pastores somos criados de la iglesia. No somos señores de la iglesia. ¿Quién nos ha dicho a los pastores que como pastores debemos tener los mejores privilegios? En las reuniones, la mejor comida, el mejor plato de comida es para el pastor. ¿Quién ha dicho eso? El pastor es un siervo de Dios. Siervo es sinónimo de criado. Criado.
Pues a eso nos ha llamado el Señor, a servirle al pueblo de Dios. Por eso le digo, los pastores, solo porque estamos en un púlpito, no debemos de creernos que el púlpito es de nosotros y que este es un trono y aquí estamos nosotros y nosotros somos los que mandamos, hermano. Aquí quien manda y ha mandado siempre se llama Cristo. Él es el que manda. O sea, todo lo que hacemos es porque lo manda Cristo. No lo manda el hombre, lo manda Cristo. Y entonces los despertó el Señor y entonces los tocó el Señor. Una nube de luz los cubrió y desde la nube oyeron la voz que decía: este es mi hijo amado. Y entonces dice el versículo 6: al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. O sea, dice que se postraron sobre sus rostros, o sea, pusieron rostro a tierra, porque temor había caído sobre ellos, porque habían oído la voz de Dios. ¿Se recuerda de Daniel cuando, hermano, vio aquella majestad, aquella gloria divina? Y que cuando él ve la gloria divina dice que cae como muerto. Y estando ahí tirado Daniel, la mano divina se le acerca, lo toca y le dice: siervo, no temas, agarra fuerza en tu Dios. Ellos oyeron la voz de Dios. Mire, hermano, ¿cómo cree usted que reaccionaría si oyera la voz de Dios? Mire, si hay veces oímos voces que no son voces y nos da miedo. Dice: ay, qué miedo. Hoy como que alguien habló, hermano, ¿verdad? Dice: vaya atrás. No, dice, la oscuridad me da miedo. Ese que al otro día oí una voz por ahí. Hasta nos asustamos con nuestra propia voz. Cuando estamos durmiendo, alguien me habló. Que esos son ronquidos. Hasta nuestros ronquidos nos asustan. Si usted viera la voz de Dios, hermano, le entrara temor. O se pusiera: ¿cómo está, Señor? Aquí, sentate, Señor, hablemos, Señor. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está por el cielo allá? ¿Cómo está Gabriel? ¿Cómo están los arcángeles? No, hermano. El hombre que conoce a Dios y oye la voz de Dios, lo menos que le puede entrar es temor, miedo. Y a ellos les entró miedo. Y entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levántense y no tengan miedo. Y cuando alzaron sus ojos, ni vieron ni a Elías, ni vieron ni a Moisés, y se le olvidó la idea de eso de las enramadas al pobre Pedro. Ya no dijo nada. Pero entonces dice que cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre se resucite de los muertos. Sí, el Señor ya le estaba anunciando: me voy a morir, pero voy a resucitar. Entonces lo que han visto hoy, Pedro, Jacobo, Juan, no se lo digan a nadie. Lo van a poder decir ya cuando yo resucite. Ustedes pueden contar lo que quieren de las experiencias que han tenido. Pero ve, hermano, una revelación nueva, porque ya Dios les estaba, ni había nacido la iglesia, y ya Dios les estaba anunciando cómo iba a ser su venida por su iglesia. Misterio. Porque ellos tenían que ir acumulando toda esa información para transmitirla a los que habríamos de creer en Dios por la palabra de ellos, como hemos creído. Porque aquí creo que serían contados con los dedos de la mano los que puedan decir: mi hermano, yo me convertí porque yo vi a Dios. Yo me convertí porque a mí Dios me habló, pero literalmente. Les aseguro que son contadas con los dedos de las manos. Todos creímos a la palabra que un hombre de Dios nos predicó, testificándonos que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, ¿verdad, hermano? Creímos. Porque como es palabra de Dios la que nos hablaron, y es vida y es espíritu, y cuando llega al corazón, hermano, es suficientemente poderosa para derretir aún corazones de piedra y convertirlos en corazones de carne, o sea, que sientan, que circule sangre,
porque en un corazón de piedra no hay nada que circule. Pero Dios le dijo a Jeremías: ve a este pueblo duro de cerviz, que tienen frente como de pedernal, o sea, frente de piedra, o sea, no les entran las palabras, las rechazan. Pues a ese pueblo yo te mando para que con mi palabra, como un martillo, se las pongas en el corazón y en la cabeza hasta que se conviertan y ese corazón de piedra se rompa y se vuelva un corazón de carne y me adoren y se vuelvan a mí y yo los perdone. Porque aunque no lo crea, hay gente que dice que cree en Dios y lo que tienen es un corazón de piedra. O sea, no les duele nada. Ven necesidades, como que no pasa nada. Ven dolor, ven abusos, ni les va ni les viene. No les importan las lágrimas de los demás. No se pueden identificar con la enseñanza que el Señor dio del buen samaritano, porque no les importa nada lo que le pueda pasar al prójimo. No les importa, lo que les importa es lo que les pasa a ellos. Aplican a sus vidas, como ya lo hemos dicho muchas veces, la filosofía del asadón. Para adentro y para adentro y para adentro. Para mí, para mí, para mí. Y si sobra, para mí. Y luego al final, para mí. Y no quieren dar nada, 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 porque tienen un corazón de piedra. Y como son corazones de piedra, entonces la palabra tiene que ser dura. Tiene que ser dura. A mí mucha gente me ha dado consejos y ¿sabe qué me ha dicho? Hermano, es que la gente se ofende. Si tal vez la predicación la hicieran más suavecita, la gente se quedara. Si le dieran libertad, dicen al pueblo, denle libertad al pueblo. Y yo digo, gracias por el consejo, pero en mis adentros digo, no lo tomo. No lo tomo. Porque ¿desde qué digo? Desde los profetas, sus mensajes fueron mensajes confrontativos, donde no se andaban por las ramas y no decían, es que como hay algunos por ahí, ¿verdad?, que adoran ídolos. No, decía, ese rey es un idólatra y Dios lo va a castigar y lo va a matar. No andaban, hermano, le digo a Pedro para que entienda a Juan. No, le digo a Pedro para que entienda a Pedro. Ese es el mensaje. Por eso Pablo le dice a Timoteo, que era pastor en Éfeso, le dice, Timoteo, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Que los reprenda duramente. Y nosotros, como somos tan inmaduros y tan corazones de piedra, que cuando nos hablan fuerte, salimos, como decimos allá en Guatemala, trompudos, bravos con el pastor, porque me ofendió el pastor. ¿Sí? Ni saludan al pobre pastor, como si el pastor tiene culpa. ¿Yo qué culpa tengo? ¿De que usted ande mal? Como que si yo tengo la culpa, si yo lo que hago es simplemente transferir la palabra que Dios nos quiere mandar del cielo para acá. Porque aunque no lo crea, hasta a mí, yo soy el primero que me habla Dios. Y a veces voy y digo, Señor, hoy me hablaste. Pero si yo prediqué, sí, pero me habló el Señor. Porque eso es lo que Dios quiere, hermano. Porque si nos dejamos acomodar, cada quien va a querer hacer como le dé la gana. ¿Verdad? Ya me pasé 5 minutos y algunos ya están enojados, pero oiga lo que dice la palabra de Dios. Cuando no había rey en Israel, ¿qué dice? Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y por eso Dios dijo, les vamos a poner reyes, jueces, profetas, que les estorben el pecado aunque no les guste. Algunos de ellos los van a matar, los van a serruchar, pero ¿qué importa? Si matan a uno, levantaré a otro, dijo Dios. Y así lo hizo. Hasta que erradicó la idolatría del pueblo de Israel. Porque Dios no se cansó, les mandó uno, les mandó otro, los mataban y Dios les mandaba otro, los mataban y Dios les mandaba otro y mandó a su hijo y lo mataron y dijo, pues ahora se fregaron porque a este no lo van a matar, dijo, a este aunque lo maten, lo voy a resucitar.
Por eso no hay fuerza diabólica que pueda vencer la obra de Dios. Nadie. El que quiera destruir la obra de Dios, ¿qué dijo la palabra anoche? El que quiera destruir el cuerpo de Dios, ¿qué dijo la palabra anoche? Dios le destruirá a él. Dios. Así que, hermanos, si ustedes sienten que el mensaje es muy duro, yo personalmente les pido perdón, pero no lo vamos a cambiar. No lo vamos a cambiar. Si quiere irse donde le den evangelios de colores y de sabores, es cosa suya. Pero aquí, hermano, hay una enseñanza para la iglesia, y aquí, gracias a Dios, todavía no hemos vendido el púlpito al diablo. Por eso, no sé si usted lo nota, hermano, ya lo hemos dicho, casi nunca o nunca tenemos invitados predicando. ¿Por qué? Porque queremos estar seguros que quien se para aquí, aunque tenga limitaciones académicas de conocimiento, pero que sea un hombre de Dios que nos está hablando de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo, hermano, a principios, a intereses personales. Yo les aseguro que yo les cayera más bien a muchos si el domingo pasado hubiésemos celebrado, hermano, el Día de los Brujos. Ay, qué lindo el pastor. Y qué lindo se vistió el pastor. Mire, el pastor se vistió de diablito, se vistió el pastor. Y vieron al hermano fulano cómo venía. Hoy venía ¿de qué? De diablos, que es lo que son, ¿verdad? Diablos. De diablos venían todos. Pero felices, los niños comieron dulce, chocolates, pura caries y diabetes. Y le estamos dando veneno a nuestros hijos, creyendo que los estamos alimentando bien. Panzones están de puro dulce, pura azúcar, pura masa, puro, ¿cómo le llaman? Cuero de cuche, ¿cómo le llaman a ese? Chicharrón. Es que es tan rico, hermano, con limón y chile. Vaya, qué rico, hermano. Sí, esperen dentro de 10 años, candidato a muchas enfermedades.